importa si hoy tengo la deuda más grande. Yo tengo el amigo más rico del mundo. No tiene un Ferrari ni relojes grandes. Él anda descalzo, cuidando a los suyos. Me puedo enfrentar al más grande enemigo, que aunque le he fallado, él lo enfrenta conmigo. Ay, puede sostener la teoría de todo y te está pidiendo que seas su amigo. Dios te sanará y derrotará la tempestad. Con su sinceridad vendrá a rescatarte sin dudar. Y Dios te alumbrará, derrotará la oscuridad. Con mil luciérnagas vendrá para que puedas caminar Y tu camino tenga sentido, porque Él sabe que has orado. Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí nuevamente en nuestro tiempo de Casa de Dios en Casa, culto de predicación del domingo 13 de septiembre del 2020. Qué bueno que nos acompaña. Bienvenidos, Casa de Dios en Casa, tiempo de predicación. Los anuncios, tengan la Biblia en sus manos. Si tiene alguna petición de oración, por favor, háganosla saber. Y si tiene alguna recomendación para esta transmisión, también háganosla saber. Le pedimos que Dios, o pedimos a nuestro Señor, que bendiga su vida, que le guarde y le tome en sus manos. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios para este tiempo, para que Él sea honrado y glorificado a través de nuestras vidas y que usted pueda ser bendecido a través de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Padre, tú eres bueno, tú eres amoroso y misericordioso y eres bondadoso. Gracias porque tú nos has cuidado y nos has ayudado. En esta tarde nos ponemos delante de ti, pidiendo la dirección y la bendición de tu Espíritu Santo, para que todos aquellos que están escuchando esta transmisión, esta grabación, que ellos, Padre, puedan ser bendecidos a través de tu Espíritu Santo, que ellos puedan ser enseñados y guiados por tu Espíritu Santo y llevados a la acción, llevados a tu palabra, llevados a actuar, a honrarte y a glorificarte. También, Padre, suplicamos que me uses, que tu Espíritu Santo me dé la palabra correcta para que en este tiempo sea usado por ti y tu palabra pueda llegar a las personas para que sean bendecidas y para que sean guiadas en tu palabra a honrarte y a glorificarte y a honrar tu nombre. Úsame. Yo sé que si tú no estás conmigo, no soy nadie. Así que, Padre, pido tu bendición y tu dirección para este tiempo. Que te honremos y que te glorifiquemos y que tu palabra sea enseñada correctamente y pueda llegar a nuestras vidas para que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Estamos en la serie de Fundador Patrio y esta tarde vamos a hablar sobre Josué, este fundador patrio. Josué, líder inesperado. Un fundador patrio, hablamos la semana pasada, que no es aquel el que empieza una nueva nación o una nación, sino un fundador patrio puede estar en el transcurso de la historia de la vida del país para fundar la ciudad. Nosotros como cristianos debemos entender y creer que podemos ser fundadores patrios para que nuestro país, México en especial, donde
Dios nos ha permitido y nos ha dado la bendición para vivir o para nacer. Como fundadores patrios debemos buscar que México sea fundado sobre una base correcta, una base verdadera, una base buena. En nuestro México, en su historia, podemos ver cómo ha habido diferentes fundadores, o en la historia ha habido diferentes personajes que han actuado en la vida del país para que en México hubiera libertad, para que en México hubiera una mejor tiempo para que las gentes tuvieran igualdad. Sabemos, creemos, entendemos que en muchas ocasiones todavía nos falta mucho. Todavía podemos ser mejores como país. Y debemos ser fundadores patrios, hombres y mujeres que hacen el cambio en el país para que sea fundado sobre una mejor estructura y sin lugar a dudas la mejor guía para fundar a nuestro país o para que nuestro país sea fundado de una manera mejor es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Fundador patrio, Josué, líder inesperado. Cuando hablamos de este título, no estamos pensando que Josué no podría haber sido líder, sino más bien la característica de Josué. Aunque encontramos a Josué como un fundador patrio, él fue el encargado, el usado por Dios para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida o conquistara, como usted quiera decir, la tierra prometida. Josué nunca buscó hacer esto. Josué nunca tuvo en su mente, voy a derrocar a Moisés, voy a meterle la pata a Moisés, como podríamos decir coloquialmente, y poder llegar al liderazgo y llevar al pueblo de Israel a la conquista. No inesperado porque Josué no se lo mereciera, sino inesperado porque Josué no lo buscó, Josué no lo pensó, Josué no estuvo poniendo su visión, su propósito de vida a hacer esto. Josué siempre su propósito fue servir, fue honrar a Dios y honrar a quien Dios había puesto como líder en Moisés. Si vamos a la historia de la Biblia, de la palabra de Dios, y vemos la vida de Josué, encontramos que Josué era el ayudante, servidor de Moisés. Josué fue un hombre que estuvo siempre cerca allí para poder ayudar a Moisés y servirle y servir al pueblo, y encontramos que Josué fue un fundador patrio, un líder inesperado. Cuando vamos a la Biblia y encontramos que Dios le dice a Moisés, Moisés, vas a morir, necesito que pongas un líder y este va a ser Josué. Y encontramos dos pasajes muy icónicos en la vida de Josué. Josué capítulo 1, ese pasaje donde Dios ya está instruyendo a Josué y le está diciendo cómo es que él va a ser un fundador patrio y va a llevar al pueblo de Israel a la conquista. Y le dice tres cosas: solamente te mando que te esfuerces valiente, que seas valiente, solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente, solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente y lleves o estés en la palabra de Dios. El otro pasaje icónico de la vida de Josué es Josué capítulo 24, cuando Josué ya está grande, ya que el pueblo de Israel conquistó la tierra de Canaán. Ya ahora Josué está a punto de morir, y en ese versículo 15 de Josué 24, Josué hace
un enfrentamiento de la creencia del pueblo y decirles, escogeos hoy a quién servir, si al Dios de los Baales o a Jehová, el Rey de los ejércitos. Y dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Estos dos pasajes van a ser la base de nuestra enseñanza, van a ser la base de nuestra predicación. Josué capítulo 1, versículo del 12 al 13 y Josué capítulo 24, versículos 14 y 16. Estamos en la serie Fundador Patrio y el título Josué, líder inesperado. Vamos a leer la Biblia. Leamos la Biblia, Josué capítulo 1, versículo 10 al versículo 13. Dice la palabra de Dios. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vamos a Josué capítulo 24, versículo 14 al 16. Josué capítulo 24, versículo 14 al 16. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a estar leyendo otro versículo más adelante para apoyar uno de los puntos de la predicación. Entonces, nuevamente, para recapitular un poquito y disculpe lo repetitivo, estamos en la serie Fundador Patrio y el título de la predicación, Josué, líder inesperado. Y le decimos que el título no se trata de un líder que haya sido malo, que haya sido irrelevante, más bien un líder inesperado pensando en la actitud, la acción de Josué. Él, aunque fue un buen hombre, un siervo de Dios, nunca buscó tomar el lugar para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Si usted ve en la Biblia, empezamos y vemos que el escogido por esto había sido Moisés. Dios tenía sus planes, por supuesto, Dios ya sabía todo esto, pero encontramos que Moisés había sido escogido para llevar al pueblo a la tierra prometida. Encontramos que Moisés se equivoca, golpea la piedra y Dios le dice, has pecado, no has creído, no entrarás o no llevarás tú a la tierra prometida. Y entonces encontramos a este líder, un líder inesperado, pero por su actitud de él, no por lo que él haya sido. Él, claro, se lo merecía, si era un buen siervo de Dios, pero esperábamos o se esperaba que Moisés llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Usted y yo, posiblemente no estemos pensando en que Dios me va a usar para una gran empresa. Usted y yo podemos estar pensando que Dios nos va a usar para llevar a un pueblo al conocimiento de Dios. Usted y yo no podemos estar pensando o podemos no pensar que Dios nos puede usar para pastorear una iglesia. Podemos estar pensando que no somos capaces de dirigir una familia, de dirigir una empresa, de dirigir algo. Y muchas veces nosotros no
no nos esperamos lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero Dios tiene preparado grandes cosas para nosotros y puede hacer grandes cosas para nosotros. En el principio de mi pastorado, yo, si voy un poquito a mi historia, me preguntan, ¿usted cuándo quiso ser pastor o cuándo quería ser pastor? La respuesta, para ser sinceros, yo tengo que decir, yo no quería ser pastor. La verdad que ahora es mi ilusión, mi vida, lo que más me gusta hacer es predicar y estar en el pastorado. Pero si alguien me hubiera dicho a la edad de 20 años, tú vas a ser pastor, sin lugar a dudas, yo me hubiera reído y le hubiera dicho, cuando menos, estás loco. Yo no voy a ser pastor. Ahora soy, puedo decir, un pastor inesperado por mí. Pero Dios tiene planes, Dios tenía planes para mí. Y Dios me hizo o me trajo, por su gran misericordia, a la obra de Dios. Vamos a ver las actitudes de este líder inesperado. ¿Cuáles fueron sus actitudes para que Dios lo usara para esta gran empresa, este gran trabajo, esta gran bendición para tanta gente, para el pueblo de Israel, llevarlos a la tierra de prometida? ¿Y cuál es la primera característica de este líder inesperado? Que posiblemente usted esté teniendo la misma característica de Josué. Posiblemente usted, sin saberlo, sin entenderlo, está teniendo las características de este líder inesperado para ser usado grandemente por Dios para hacer grandes cosas. Vamos a Josué, capítulo 1, versículo 13. Dice, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. En este pasaje encontramos, si va un poquito antes, que Dios le dice a Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le dice en 3 ocasiones lo mismo, te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y la tercera, que te mando que te esfuerces y seas muy valiente y que cuides actuar en la palabra de Dios. Aquí encontramos a Josué creyendo. Acordaos, dice, acordaos lo que nos dijo Moisés. Dios nos va a dar la tierra prometida. En otros, parafraseando la Biblia, podemos entender qué es lo que Josué está diciendo. Fíjense cómo dice, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Creyó. Aquí podemos ver a Josué creyendo. Dios le manda, pero Josué cree. Pero sin lugar a dudas, este es un pasaje pequeño de la característica de la vida de Josué. Josué siempre fue un hombre que creyó a Dios. Si usted va a través de la historia de la vida de Josué, usted puede ver que él fue usado por Dios o mandado por Moisés a reconocer la tierra prometida junto con 11 espías más. De estos 12 espías, 10 dijeron, no vayamos a Canaán, porque ahí es tierra de gigantes, y nosotros, al parecer de ellos, somos como langostas. Casi decían estos 10 espías, nosotros vamos a ser aplastados por ellos, porque no somos nadie delante de ellos. Pero Josué y Caleb le creían a Dios, creían en Dios, sabían lo que Dios podía hacer con ellos. Y sí, reconocían que la gente de Canaán era gente alta,
Pero siempre dijeron, en el nombre de Jehová nosotros los derrotaremos. En el nombre de Jehová de los ejércitos nosotros los venceremos y los conquistaremos. Un fundador patrio cree en Dios, un líder inesperado, cree en Dios. Puede ser inesperado por la gente de tu alrededor, puede ser inesperado por ti mismo o por mí mismo. Yo no me creía, no sabía que podía ser pastor. Es más, no tenía ni siquiera una leve idea que yo podía estar predicando como lo hago. Si usted me hubiera conocido de joven, bueno, de más joven, si usted me hubiera conocido, usted también hubiera dicho, usted nunca va a predicar media hora, 20 minutos, ni 5 minutos. Hablaba bastante poco. Y era de un carácter bastante irregular, por no decir feísimo. Pero en realidad yo creía en Dios. Josué creyó en Dios. Creyó a Dios. Fíjense lo que dice el versículo número 13. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo. Y otra vez dice, Jehová vuestro Dios, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Qué importante es creerle a Dios. Hay mucha gente que dice, yo creo en Diosito. La verdad que a mí no me gusta esa palabra de Diosito, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios con autoridad, un Dios que creó el universo. Por su palabra fue creado todo. Creyó. Necesitamos creerle a Dios. Tú mismo puedes estar no creyendo en ti. Tú mismo puedes creer que no puedes ser usado para nada. Y puedes ser hoy, un líder inesperado para fundar una iglesia, para fundar una familia, para ser fundador de una patria. Necesitamos creer. Él se ha servido de lo vil para ponerlo arriba y hacer grandes cosas. La Biblia dice que Él hace madre a la estéril. Necesitamos creerle, porque Él hace grandes cosas. Creámoslo. Él puede sacarte de esta enfermedad. Él puede sacarte de estos problemas. Él puede sacarte para ayudar a gente que tú piensas que no puedes ayudar. La vida de Josué fue una vida de creer. Cuando toda la gente se ponía en contra de Moisés, cuando toda la gente se ponía enfrente de Moisés, contra Moisés, y hablaba contra Moisés, y hablaba contra Dios, Josué creía y se ponía al lado de Moisés y le apoyaba y le ayudaba y le servía y creía que Dios iba a sacarlos de la esclavitud, porque él y Caleb fueron los únicos dos mayores de edad que fueron sacados de la esclavitud y fueron puestos en la tierra prometida, porque creyó. La característica de Josué fue creer. Creámosle a Dios.
Segunda enseñanza, actuó. ¿Cómo podemos decir que creemos en Dios, que le creemos a Dios y no actuamos? Y lo peor, muchas veces actuamos en contra. Mentimos, robamos, decimos maldiciones, insultamos, golpeamos, atacamos y un sinnúmero más, posiblemente, de pecados. Hoy es un día para que actuemos. Si vamos a la palabra de Dios y la vida de Moisés, fíjese lo que dice el versículo número 10. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Actuó. En el versículo número 10 nos dice: mandó a los oficiales del pueblo. Actuó. No dijo, bueno, ya Dios me habló, tuve un encuentro con Dios y Dios me dio instrucciones, ahora me voy a sentar o me voy a acostar. Inmediatamente que Dios termina de hablar con Josué y de darle las instrucciones que tiene que seguir, Josué actuó. Dice la palabra de Dios, mandó al pueblo. Necesitamos actuar. Pero no solamente dice mandó, sino también dice pasar por el medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, actuó, hizo toda una estrategia de lo que tenía que hacer para llegar y tomar la tierra prometida, para llegar y conquistar lo que Dios le había dicho. Uno de los grandes problemas de la iglesia de nuestro tiempo, por lo que no ha podido ser una fundadora patria de un México espiritual, de un México que cambie de la idolatría a buscar al Dios verdadero, es que somos pasivos y no estamos actuando. Hoy sí, por mandatos, cuando menos por mandato del gobierno, cuando menos tenemos el pretexto para no ir a tocar a las calles y podemos decir, es que tenemos que tener una sana distancia. Pero hay muchas formas de predicar la palabra de Dios, porque posiblemente usted está saliendo a trabajar, posiblemente está teniendo contacto con alguna persona que no conoce a Cristo. Y necesitamos actuar. Y se va a la historia de Josué. No solamente aquí es un hombre que actuó. Si usted va a la vida, a la historia de Josué, Josué fue un hombre que actuó. Aunque era servidor de Moisés, también es conocido como general del ejército de Israel. Cuando el pueblo de Israel se tenía que enfrentar a otros ejércitos, Josué es el que iba adelante y era puesto por Moisés para liderar el ejército de Israel. Él actuó, era un hombre que actuaba, un hombre que le decía a los espías que tenían miedo y que no estaban creyendo a Dios, era un hombre que actuaba y decía, vayamos y tomemos este pueblo porque nuestro Dios va con nosotros y Él nos llevará a conquistarla. Actuaba. No era alguien que era temeroso y decía, no,
para no meterme en problema con estos 10, mejor no hablo. Conozco mucha gente en las iglesias que confunden la amabilidad con el miedo, porque son miedosos. Y dicen, no, yo no puedo decir esto porque los voy a ofender y Dios no quiere que los ofenda. Mire, o como yo digo, mire, si usted no está actuando en Dios para que se hagan las cosas correctas, no sirve de nada su pretexto de decir, para no insultar a mi hermanito o a mi hermanita, porque luego usan estas palabras bonitas para enmascarar el temor, el miedo, la inactividad, la inacción de la obra de Dios. Es que no quiero enfrentarme con los líderes de la iglesia. Un fundador patrio actúa. En este mes festejamos a los líderes, a los libertadores de nuestro México. Y si usted ve a ellos, mal o bien, muchas veces podemos no estar de acuerdo que actuaron correctamente, pero actuaron. Actuaron para un cambio y para fundar una patria. Sí, no podemos, o a lo mejor no estamos de acuerdo de que hayan actuado correctamente. Y seguramente actuaron muchas veces incorrectamente, pero actuaron. Y cuando usted y yo somos dirigidos por la palabra de Dios para actuar en lo que Él quiere, estamos seguros. Josué, actuó. No fue miedoso. No se sentó. Actuó. Necesitamos hombres y mujeres, fundadores patrios, que actúen. Josué, el líder inesperado, posiblemente por el pueblo de Israel. Si usted va después del versículo 14 o 13, 14, 15, 16 en adelante, cuando Josué ya fue escogido por Dios en el capítulo 1 del 14 en adelante, usted puede ver que el pueblo le dice, ok, te vamos a seguir, pero solamente, le dice, ahí es un líder inesperado, porque el pueblo de Israel le dice, pero solamente que te cuides y hagas las cosas como las hizo Moisés y sigas a Jehová. Le ponen esta característica que debe de tener Josué. Pero Josué, este líder inesperado, actuó. Posiblemente para la gente tú seas un líder inesperado, posiblemente para ti. Pero necesitas actuar. Dios te llevará, te pondrá donde tengas que estar, pero necesitas actuar. Tercera característica de un líder inesperado, Josué capítulo 24, versículo 15. 24, 15. Bueno, vamos a leer el 14 y el 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tercera característica de este líder inesperado, enfrentó al pueblo. Primero, ¿cómo lo enfrentó? Diciéndole, ¿sabes qué? ¿Saben qué?
quiten su pecado. Los enfrenta diciéndole en el versículo número 14, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Sin lugar a dudas los está enfrentando. En nuestro tiempo yo tendría que decir, deja de decir maldiciones. ¿Cómo puedes decir que sirves a Dios y eres un maldiciento? ¿Cómo puedes decir que crees en Él y eres un mentiroso? La iglesia de este tiempo necesita ser enfrentada con la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos ser enfrentados, servirle con integridad y en verdad. Y luego les lleva a lo que podríamos pensar que era un insulto para los antepasados. Fíjese cómo dice el mismo versículo 14. Y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales vuestros padres sirvieron. Algunos dicen, no te metas con mi mamacita, no te metas con mi papá, porque eso sí no lo permito. Bueno, Josué no tuvo miedo. Josué les dice, los enfrenta, sirvan con integridad y en verdad. Y no hagan, no tengan el pecado que tuvieron sus padres cuando estaban en Egipto y cuando estaban en el desierto. Los enfrentó y los enfrentó de una manera dura. Primero diciéndole las características que ellos tenían que tener y después los enfrentó con sus seres queridos, seres amados. Y al último les dice, con una decisión personal, escogeos hoy a quién servir. ¿Al Dios de los Baales o a Jehová? Y esta frase icónica de Josué y muy conocida por los cristianos, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Un líder inesperado enfrenta al pueblo, no tiene miedo, no es temeroso. Pero no lo enfrenta a, ahora sí, vamos a pelearnos. No lo enfrenta en insultos. Los enfrenta en la palabra de Dios, en la fidelidad a Dios, en el servicio a Dios. Sírvanle con integridad y en verdad. No sigan el pecado de sus padres. En una ocasión le predicaba a una compañera de trabajo y le hablaba de la verdad, del Dios verdadero. Ella seguía la idolatría y al final entendió la palabra de Dios, la entendió con la mente, no con el corazón. Y me dijo ella, ya entendí que lo que me dices es verdad, por lo dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo crees que voy a dejar de creer lo que me han enseñado mis padres? Y yo, triste, le dije, entonces si tus padres te dicen, suicídate, ¿te suicidas porque ellos te dijeron que te suicidaras? No, ¿cómo crees? Me dijo. Y yo le dije, pues eso es lo que estás haciendo. Porque nuestros padres pueden estar equivocados, pero la palabra de Dios no se equivoca. No estoy hablando contra los padres, por supuesto, ni estoy hablando que les deshonremos.
Estoy hablando que tenemos que enfrentar al pueblo con la verdad de la palabra de Dios. Y Josué así lo hizo. Enfrentó al pueblo con su palabra. Por último, versículo 31, sé que no lo hemos leído, pero me es muy importante leer Josué, capítulo 24, versículo 31. Dice la palabra de Dios. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. El pasaje que me interesa. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Israel es el pueblo de Dios. Dice, sirvió Israel, la nación judía, a Jehová todo el tiempo de Josué. Cuarta característica de este líder inesperado. Influyó. O dio testimonio. O dio ejemplo, como usted quiera decir. Influyó a Israel. Fíjese, todo el tiempo que Josué vivió, Israel fue fiel a Dios. Sin lugar a dudas, no hay nada más hermoso que usted y yo podamos tener una vida que influya a otros a seguir a Dios, a obedecer la palabra de Dios. Fundador patrio, este líder inesperado, influye en todo un pueblo. Todo el pueblo siguió a Dios, sirvió a Dios, creyó a Dios mientras Josué estaba vivo. Sin lugar a dudas, la característica que vivió Josué fue también la misma. Él fue influido por Moisés, siervo de Dios. Podemos decir, Moisés hizo un buen líder, diseñó un buen líder, tanto que lo llevó a que fuera el que metiera a Israel en la tierra prometida. Podemos ver en nuestro México muchos padres influyendo en sus hijos, y aún sintiéndose orgullosos, porque son bebés que echan maldiciones, porque son bebés o niños que pelean. Y dicen, igual que su padre, salió bien valiente, salió bien bravo. Y encontramos entonces un país con grandes problemas de inseguridad. Necesitamos ser hombres y mujeres que dan ejemplo para que la gente quiera conocer al Dios verdadero, para que la gente pueda conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted va otra vez a la vida de Josué, puede ver a Josué como general del ejército, y el ejército seguía a Josué, y el ejército de Israel conquistaba y tenía grandes conquistas para llegar a la tierra prometida. Aún en el desierto, cuando el pueblo de Israel era atacado, Josué era usado y entraba al principio de la batalla, y Josué llevaba al pueblo de Israel a conquistar grandes ejércitos. ¿Cómo está influyendo en la vida de los demás en este tiempo? ¿Como alguien temeroso?
como alguien que no tiene esperanza? ¿O está influyendo en la vida de los demás para alguien que esté buscando a Dios, que quiera tener su paz, que quiera tener su seguridad, que quiera tener aquello que Dios le ha dado? ¿Le han preguntado o le han dicho, yo quiero tener eso que tú tienes? A un amigo mío, él ha creído en Dios y Dios ha hecho un gran milagro en su vida. Su doctor le dijo, quiero conocer el Dios que tú tienes. Y le presentó a Cristo y lo llevó a los pies de Cristo. Necesitamos influir en nuestros hijos para que busquen a Dios. Necesitamos influir en nuestra esposa para que nos vean a usted y a mí como cabezas de hogar, respetados, que buscan a Dios y que quieren hacer las cosas bien para Dios. Un fundador patrio, un líder inesperado, por usted o por los demás, influye en los demás para que ellos hagan grandes cosas. Josué, sin lugar a dudas, fue un fundador patrio. Llevó al pueblo de Israel, claro, usado por Dios, pero llevó al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Josué actuó. Josué creyó. Josué enfrentó al pueblo. Y por último, Josué influyó. Posiblemente tú seas un líder inesperado, por lo demás y por ti mismo. Pero tú estás teniendo estas características que tuvo Josué. Dios te usará. Dios te va a usar grandemente. O posiblemente tú quieres ser un líder inesperado, pero tú estás fallando y has fallado. Yo te invito hoy a que actúes, posiblemente a que empieces a leer la Biblia, a que empieces a orar, a que te empieces a congregar, a que empieces a aprender, a escudriñar las Escrituras. Actúa. Posiblemente tú quieres ser un líder inesperado. Créele a Dios. Él puede hacer contigo grandes cosas para que tu pueblo, tu ciudad, tu país, tu familia tenga una mejor vida. Créele a Dios. Posiblemente tú puedas sacar de pastorear las ovejas como lo hizo, como fue David, para llevarlo al rey del pueblo de Israel. Enfrenta al pueblo y diles, sirvan a Jehová, pero sobre todo, sea un hombre, sea una mujer que influye en los demás para que sigan a Dios. Todos los días de Josué, Israel sirvió a Jehová. Él fue un fundador patrio, un líder inesperado. Dios le bendiga, Dios le guarde y Dios le tome en sus manos. No se vaya de esta transmisión, tendremos nuestro tiempo de oración. Dios te cuide. Bendiciones.